Estudiantes, este es el video, la primera parte del video para el repaso del examen final. Vamos a tratar unas temáticas muy específicas enfocadas hacia lo que se va a evaluar en el examen final. Voy a utilizar algunas de las gráficas que se incluyeron en las primeras explicaciones de los quizzes. Las últimas explicaciones del quiz 8 al quiz 14 aún estoy esperando que me las traigan, entonces deben tener paciencia, pero espero que observen este video porque voy a explicar rápidamente las temáticas específicas que van a estar incluidas en el examen final. Hablemos un poco de la fosforilación oxidativa. Recordemos que en todas las membranas celulares y de todas las membranas de los organelos de las células animales se encuentra una doble membrana fosfolipídica. En ellas están incrustadas estas proteínas de membrana, ¿cierto? El proceso específico de fosforilación oxidativa genera un traslado continuo de electrones provenientes básicamente de cofactores reducidos, en este caso NADPH, donde ese electrón, ¿cierto?, este hidrógeno, va a estar pasando por medio de estas proteínas que los llamamos en general citocromos, ¿cierto? Son como carreteras. Y este paso continuo en el que salen y vuelven a ingresar hidrógenos a través de esta membrana hace que esa membrana se mueva. Al generar ese movimiento, esa vibración, se activa esta otra proteína que está incrustada en la membrana que se llama la ATP sintasa. Es una proteína que tiene como función ser enzima, es una enzima y como su nombre lo indica, ATP sintasa quiere decir que sintetiza ATP. Por tanto, al estar activada me genera algo que se llama la formación de ATP a partir de ADP. Entonces, esa es una de las funciones que genera la fosforilación oxidativa. Asimismo, vamos a hablar de otro tema muy importante que son los cofactores. Recordemos pues que los cofactores son aquellos que ayudan a las enzimas a generar este cambio o esta transición entre un sustrato y un producto. En este caso los cofactores hay de diferentes formas, vitaminas, minerales, cierto, macro y microminerales, no solo las vitaminas del complejo B, sino también las vitaminas de la vitamina D. Y recordemos que los cofactores están en general en dos formas, en su forma reducida, es decir, cuando tienen hidrógeno, y su forma oxidada, cuando no lo tienen. Su forma oxidada es la forma en que no contiene energía, pero la forma reducida es cuando tienen mayor contenido de energía. Recordemos también otro tema supremamente importante, que es el de los polímeros que hacen parte de la madera. Recordemos que si bien en toda célula vegetal existe una pared y que esa pared está compuesta por 3 carbohidratos, a saber, celulosa, hemicelulosa y pectina, existe también en la pared otro polímero que se llama la lignina, que no es un carbohidrato sino que es un polifenol. De esta manera los polímeros de la madera son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina en estas proporciones que observamos acá. Vamos a hablar también del proceso de la fotosíntesis. Y en este caso es importante saber que ese proceso de la fotosíntesis tiene dos fases, una oscura y otra lumínica, ¿cierto? De esto hablamos en la lección 12. Entonces recordemos que la fase oscura se lleva a cabo en unos organelos que están a su vez incrustados en un organelo más grande. Recordemos que a modo general la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, pero los cloroplastos tienen en su interior unos discos que se van a llamar tilacoides. Estos tilacoides son como unas arepas, ¿cierto? Sí, son como unos ovnis, son algo así ovalados y tienen una capa externa y una parte interna que la vamos a llamar el estroma. En la parte externa se realiza la fase lumínica de la fotosíntesis y al interior la fase oscura. En la lumínica, ¿qué tenemos? Imagínense que esta membrana que dibujo acá es esta membrana de acá. Esto es como un organelo chiquito, entonces está obviamente cubierto por una membrana.
Esta membranita, ¿cierto? Va a tener a su vez incrustadas proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos la ATP sintasa, tenemos algunos citocromos y tenemos unas proteínas especializadas que las llamamos fotosistemas. Ellas son las capaces de captar esa vibración lumínica, esa energía que viene en la luz, ¿cierto? Y empiezan a generar una vibración también acompañada por el transporte continuo de electrones. Y ese transporte continuo de electrones va a generar la misma vibración o la misma ondulación de esta membrana, generando una activación de la enzima ATP sintetasa, lo cual pues obviamente va a generar un proceso de formación de ATP, pero adicionalmente por la salida e ingreso continuo de hidrogeniones o de electrones de hidrógeno, se van a generar algunos cofactores reducidos, es decir, en este caso específico de la fotosíntesis, el NADPH. Estos dos, el ATP y el NADPH, son los principales productos de la fase lumínica de la fotosíntesis. Ahora bien, la fase oscura, que también se denomina como ciclo de Calvin, recordemos que esto se hace en el estroma de este tilacoide. El ciclo de Calvin básicamente, ¿qué va a generar? Primero, una fijación de CO2 por medio de una enzima que se llama la rubisco. ¿Listo? La rubisco va a coger un azúcar de 5 carbonos, que es la ribulosa, lo va a pegar a un dióxido de carbono, ¿cierto?, del medio ambiente, utilizando energía que ¿dónde se produjo? En la fase lumínica. Miren, esta energía, tanto como ATP como NADPH, es decir, un cofactor reducido, se van a utilizar posteriormente en la fase oscura. Y esta fase oscura me va a generar moléculas de 3 carbonos. ¿Por qué son importantes esas moléculas de 3 carbonos? Básicamente porque ellas van a seguir en este ciclo y se van a constituir en una molécula de gliceraldehído, que es de 3 carbonos. Esos 3 carbonos posteriormente se van a convertir en otra vía, en glucosa. ¿Listo? Asimismo, hablamos de factores que afectan la actividad de una enzima. Recordemos que hablábamos de muchas enzimas, muchas dentro de los organismos animales, otras en las bacterias, por ejemplo la ureasa, la catalasa, y recordemos que a modo general existen factores como la concentración de la enzima, ¿cierto? Que potencialmente a mayor concentración de la enzima se va transformando mayor cantidad de sustrato, pero posteriormente esto se estabiliza. La temperatura, recordemos que a temperaturas extremas, es decir, o muy bajas o muy altas, la actividad de una enzima va a ser bajita, pero en una temperatura media, ¿cierto?, entre 25 y 38 grados, vamos a tener la mayor actividad de una enzima. Y también el pH. Recordemos que a modo general, a un bajo pH, ¿cierto?, se tiene una actividad máxima de la enzima. Pero cuando el pH va aumentando, generalmente la actividad de la enzima va disminuyendo. Otro factor que afecta también la actividad de la enzima es la temperatura y la humedad del medio. Finalmente, en esta primera parte vamos a hablar de los procesos de respiración y su relación en los animales con procesos de alcalosis o de acidosis. Recordemos, cuando un organismo animal consume oxígeno, libera dióxido de carbono. En ocasiones, cuando la tasa de respiración es baja, pues básicamente ese CO2 se va a ir acumulando. El modo en que se mantiene esa homeostasis entre acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica se basa en esta ecuación, donde en la mitad tenemos el ion bicarbonato. Recordemos que al existir este ion bicarbonato no van a existir cambios fuertes en el pH, en este caso respiratorio y sanguíneo, ¿cierto? Pero a medida que hay una baja tasa de respiración se va a acumular CO2, es decir, esta ecuación que observan ustedes acá se va a ir moviendo hacia este lado. Al moverse hacia este lado se genera un aumento en el pH, por tanto se genera una alcalosis respiratoria. Pero cuando esa tasa de respiración aumenta muchísimo, este CO2 no se acumula, entonces la ecuación se mueve hacia este lado, generando procesos de acidosis respiratoria, como ustedes observan acá
genera un bajón en el pH, generando un problema de acidosis respiratoria.